Bueno, buenas tardes a todos. Andrea, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla para seguir con el curso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Canepari. Vamos a compartir el tercer encuentro del curso de Kinesiología en Cuidados Críticos. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a... Perfecto. En la charla de hoy vamos a compartir modos ventilatorios, monitoreos y ventilación en situaciones especiales. Es una charla bastante larga, así que tengan un poquitito de paciencia, ¿sí? En principio, como para conocernos un poquitito, quería que contesten estas preguntas, ¿sí? Son solamente a modo de conocernos, ¿sí? Y ver más o menos cuál es la práctica habitual de cada uno de ustedes en su lugar de trabajo. Así que, bueno, los voy a dejar haciendo esta pequeña tarea. Es importante que expresen un poquitito qué es lo que hace cada uno en su lugar de trabajo, ¿sí? Esto nos va a dar una idea de qué es lo que más usamos, ¿sí? Muy bien, ahí estoy viendo que... Perfecto. Bueno, espero que puedan disfrutar la charla. Cualquier pregunta que tengan durante la charla la pueden hacer a través del chat, y al final, si nos queda un poquito de tiempo porque es bastante larga, vamos a contestar algunas preguntas. Acá todos están pudiendo ver la encuesta. El modo ventilatorio más usado es presión control. Si bien hay una muy pequeña diferencia con volumen control, vamos a ver un poquitito cuáles son las diferencias, y al final de la charla vamos a llegar a la conclusión de cuál es la que está recomendada. Y bueno, los modos intermitentes y duales son los que menos se usan. Y como en general pasa, es una práctica habitual, hay, bueno, ya vamos a ir hablando, pero hay pocos consensos, ¿sí? Así que es comprensible que los resultados sean de esta forma. Vamos a dar comienzo, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a empezar un poquitito entendiendo qué son los modos ventilatorios, ¿sí? Que en principio son patrones de funcionamiento que se encuentran programados dentro del software del respirador, ¿sí? O sea que el respirador lleva a cabo las instrucciones que el operador ha establecido, con lo cual el cerebro de todo respirador siempre es la persona o el operador, ¿sí? Con lo cual, para seleccionar el modo y ver de qué manera vamos a aplicar la presión positiva, vamos a tener en cuenta la interacción del paciente y la fisiopatología que estamos tratando. A modo solamente de recordatorio, la ventilación digamos, a presión negativa, o sea, la ventilación siempre se genera por diferencia de presión, que en ventilación espontánea esa presión negativa, ¿sí? Para que haya una diferencia de presión que genere un flujo que ingrese un volumen. En presión positiva, lo que vamos a hacer es aumentar la presión de la vía aérea para poder generar un flujo inspiratorio que genere en el tiempo inspiratorio un volumen, y este volumen ejerce una determinada presión dentro del sistema. Con lo cual, hay tres variables fisiológicas, ¿sí? Tres componentes fisiológicos que son importantes y son los que rigen la ventilación mecánica: la presión, el flujo y el volumen. Si nosotros podemos
manejar y entender estas tres variables, vamos a entender muy bien la ventilación mecánica y cómo la aplicamos. Entonces, a partir de estos, digamos, a partir de estos tres conceptos físicos, ¿sí?, podemos decir que los modos ventilatorios se reducen a cómo el ventilador entrega o controla la presión, el flujo y el volumen dentro de cada respiración, junto a una descripción de cómo es la secuencia de las respiraciones. Por lo tanto, tenemos tres componentes. En principio, un patrón respiratorio y las variables dentro de cada respiración, que son las variables de inicio, de control, de fase y de base, y si nosotros logramos una adecuada selección de estas cuatro variables, vamos a tener una adecuada sincronía del paciente, y las asincronías las vamos a buscar también en cada una de estas cuatro variables. El tipo de control que utilizo dentro y entre cada respiración, y los algoritmos de control y variables condicionales. Las variables condicionales son las que vamos a monitorizar dentro de cada modo ventilatorio, ¿sí? Entonces, si clasificamos a los modos, es a modo de recordatorio también, el patrón respiratorio y algoritmos operacionales, ¿sí? Dentro del patrón respiratorio, las variables de control y la variable de límite. La variable de control puede ser de volumen, de presión o de dual. ¿Y esto qué significa? Significa que es la forma, ¿sí?, que tiene el respirador de entregar flujo, ¿sí?, para determinar una variable de control que es la presión o el volumen. En cambio, la variable de límite, si bien también es el volumen, la presión es el flujo, es la variable que nunca se sobrepasa. Dentro de las variables de fase tenemos la variable de disparo y de ciclado. Estas inician y terminan cada ciclo ventilatorio y cada inspiración, y las variables condicionales que van a ser también volumen y presión y van a depender de la variable de control que nosotros estemos utilizando. Por el otro lado, tenemos las secuencias de las respiraciones, que puede estar entregada en forma mandatoria, controlada o asistida controlada, ventilación mandatoria intermitente o ventilación espontánea. Siempre recordar que la variable condicional es la que determina el monitoreo ventilatorio. Entonces, como las dos grandes modos ventilatorios que tenemos es el volumen control y el presión control. Como dije anteriormente, el modo ventilatorio es la forma en que el respirador entrega el flujo, ¿sí?, para cumplir con lo que nosotros le estamos pidiendo o que seleccionamos anteriormente. Con lo cual, cuando nosotros seleccionemos un modo controlado por volumen, el flujo va a ser entregado en forma cuadrada, ¿sí?, o en forma continua. Va a haber inicialmente un aumento del flujo que va a generar un aumento rápido de presión en la vía aérea, y luego el flujo se va a mantener en forma constante durante todo el tiempo que dure la inspiración, ¿sí? A consecuencia de esto, la presión en la vía aérea va a aumentar hasta la presión pico. Recuerden siempre que la expiración es pasiva y depende de la velocidad de vaciado pulmonar. Respecto a la ventilación de presión, para poder mantener una presión constante, el flujo va a ser entregado de otra manera, va a ser entregado en forma decreciente, ¿sí? Inicialmente vamos a tener un aumento del flujo hasta llegar a la presión pico que nosotros seleccionemos, y luego para poder sostenerla, este flujo va a tener que ir disminuyendo porque, por supuesto, va a aumentar el volumen intrapulmonar, y esto va a hacer variar la compliance intrapulmonar, ¿sí? Entonces, el flujo desciende hasta que se completa el tiempo inspiratorio, y luego la expiración en estos modos convencionales también es pasiva y va a depender de las mismas características que en volumen control. Tanto en volumen control como en presión control puede ser controlada. Hablamos de una ventilación controlada cuando todas las respiraciones son iguales y el paciente no asiste ninguna de las respiraciones. Para esto necesitamos que el paciente tenga un RAS por lo menos de -3 o -4, y puede ser en los dos modos ventilatorios. Cuando nosotros utilizamos modos asistidos controlados, la gran característica es que el paciente puede asistir ciclos ventilatorios, pero las características de tiempo inspiratorio, volumen o presión a la cual van a llegar van a ser las mismas que nosotros seleccionamos en el respirador.
En cambio, en los modos mandatorios e intermitentes, la característica es que las respiraciones, ¿sí?, asistidas por el paciente son diferentes a las mandatorias, ¿sí? Eso va a depender de la presión soporte seleccionada, ¿sí? Y el flujo también va a depender de las características del sistema respiratorio y siempre va a haber una variabilidad en el volumen entregado, ¿sí? En la presión de soporte, los modos completamente espontáneos, el flujo y el volumen van a depender de, en principio, el esfuerzo ventilatorio del paciente y van a depender también del criterio de ciclado que seleccionemos durante la presión de soporte. ¿Sí? A menor criterio de ciclado, mayor es el tiempo inspiratorio y mayor es el volumen corriente que entrega con la misma presión de soporte y el mismo esfuerzo inspiratorio. Hay una variable muy importante, que es la variable de inicio, ¿sí?, que es el disparo o trigger, y tenemos dos formas de generarlo. Uno es por presión y otro es por flujo. Sabemos todos que el trigger por flujo es el que está más recomendado porque genera menor trabajo respiratorio. Y esto se debe a que cuando nosotros seleccionamos un trigger por presión, ¿sí?, el descenso de presión hasta llegar al trigger objetivos, no genera movimiento de flujo dentro del pulmón, ¿sí? En cambio, cuando nosotros seleccionamos un trigger por flujo, hasta que llegamos o completamos el criterio que nosotros seleccionamos, hay muy poca disminución hay una muy baja presión negativa con un menor esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Entonces, el disparo por flujo es más efectivo, genera flujo durante todo el tiempo que tarda el paciente en cumplir el criterio de disparo y genera menos presión negativa, ¿sí?, que un trigger seleccionado por presión. Como dijimos, los modos ventilatorios tienen estas variables que no se sobrepasan, que puede ser presión o volumen, ¿sí?, pero eso va a condicionar, de acuerdo a las características de resistencia o de compliance pulmonar, características respecto de las variables condicionales. En la ventilación controlada por volumen, la variable condicional va a ser la presión, ¿sí?, mientras que en la ventilación controlada por presión, la variable condicional va a ser el volumen, ¿de acuerdo? En la ventilación controlada por volumen, como les dije anteriormente, el respirador entrega un volumen a flujo constante, la presión aumenta rápidamente generando una presión pico. Si nosotros colocamos una pausa inspiratoria, lo que vamos a tener es una presión plató que se va a integrar o sumar al tiempo inspiratorio. Entonces, en volumen control y con pausa vamos a tener presión pico, presión plató, y por último vamos a tener PIP, que no es una variable condicional, sino que es una variable de fase. Y en presión control, la variable condicional va a ser el volumen, ¿sí?, con los cambios de compliance o de resistencia. Se va a modificar la forma en que el respirador entrega el flujo, ¿sí? La disminución de la compliance o el aumento de la resistencia disminuye el flujo entregado, con lo cual acorta el tiempo de entrega de flujo y esto se traduce en una disminución del volumen corriente. Entonces, siempre que yo ventilo por presión, es sumamente importante que monitoree el volumen que le estoy entregando al paciente. Cuando ventilo por volumen, es muy importante que controle las variables de presión o la presión que está generando este volumen en el sistema. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a utilizar? En presión control, en principio, la presión inspiratoria, que para la población pediátrica la vamos a seleccionar inicialmente entre 15 y 25 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria adecuada para la edad o 20% menos de la que correspondería para la edad, un tiempo inspiratorio que varía entre 0,6 y 1 segundo, que nos permita un trigger inspiratorio por flujo, una relación, digamos, un tiempo inspiratorio que nos permita una relación, ¿sí?, de 1,3 o 1,2, una fracción inspiratoria de acuerdo al objetivo de saturación,
y una PIP inicial de entre 3 y 5 centímetros de agua. La variable que nosotros vamos a monitorizar y la alarma que nosotros vamos a tener en cuenta en una ventilación controlada por presión es la de volumen corriente y la de volumen minuto. Si nosotros ventilamos por volumen, vamos a seleccionar un volumen corriente de entre 6 y 8 mililitros por kilo, ¿sí? Con una frecuencia respiratoria también del 20% menor para la que le corresponde por la edad, y después la vamos a seleccionar de acuerdo a la patología que estemos ventilando. Un tiempo inspiratorio, también de entre 0,6 y 1. Recuerden siempre que si colocamos pausas, se tiene que integrar al tiempo expiratorio. En general la pausa es del 10% del tiempo expiratorio total, ¿sí? Una sensibilidad de disparo por flujo, un tiempo inspiratorio y una frecuencia respiratoria que nos permite una relación inspiración de 1,2 o 1,3, una FIO2 adecuada para el objetivo de saturación que nos hayamos propuesto de acuerdo a la patología que estemos tratando, y una PIP entre 3 y 5 centímetros de agua. La variable condicional va a ser la presión, ¿sí? Y va a ser la alarma que vamos a tener en cuenta cuando estamos ventilando por volumen. Y cuando ventilamos con presión de soporte o en modos espontáneos, vamos a seleccionar el nivel de presión de soporte, la sensibilidad de disparo, que siempre vamos a tratar de seleccionarla por flujo, el trigger expiratorio o el criterio de ciclado expiratorio, que el fisiológico es del 25%. Cuanto menor sea el porcentaje de caída del flujo, más largo va a ser el tiempo inspiratorio, y cuanto mayor sea el criterio de ciclado, más corto, pequeño va a ser el tiempo inspiratorio, y esto va a condicionar el volumen que le vamos a entregar en cada respiración. A monitorizar, como en toda ventilación por presión, va a ser el volumen corriente, el volumen minuto, la frecuencia respiratoria, porque es un modo espontáneo y tenemos que evitar que el paciente tenga una apnea que no la podamos reconocer, con lo cual monitorizamos la frecuencia respiratoria y vamos a colocar un backup de apnea para que el paciente pueda ventilarse si no llega a tener estímulos ventilatorios. Entonces, ¿qué modo voy a utilizar? Un poquito volviendo al principio, utilizo volumen, utilizo presión. Ustedes se dieron cuenta que el porcentaje es muy similar, con lo cual no hay un consenso. En general esto está muy atado a las prácticas habituales, ¿sí? Entonces voy a utilizar el modo que mejor conozco, el que está más consensuado por el equipo de salud, el que tengo disponible, pero independientemente de cuál es el modo que utilicemos, lo importante es definir el modo y controlar cuál es la respuesta esperada para este modo ventilatorio y para la patología que yo estoy ventilando, ¿sí? Esto es un poquitito repasos de modos ventilatorios. Como les dije anteriormente, las variables condicionales son las que van a definir el monitoreo ventilatorio, y esta parte de la ventilación mecánica es sumamente importante porque nos va a estar hablando un poco de cuáles son las condiciones de ventilación del paciente, ¿sí? Con lo cual, me gustaría que puedan responder un poquitito a esta segunda pregunta, ¿sí? Respecto de, digamos, lo que me interesa saber es la importancia que uno le da al monitoreo ventilatorio, ¿sí? Si pueden hacerlo, perfecto. Si lo pueden hacer, ¿por qué? Y si no lo pueden hacer, ¿cuáles son las dificultades que tienen? ¿De acuerdo? Y de hacerlo, ¿cuál les parece que son los más importantes? Esto también es un poquitito a modo de poder conocernos y empezar a definir un poquitito el resto de la charla, ¿sí?
Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, si todos están pudiendo ver el resultado, está muy bueno. Muchos de ustedes realizan monitoreo ventilatorio diario. Es como, no hacer monitoreo ventilatorio es como tener una computadora sin interfaz, digamos, sin una pantalla donde nosotros podamos ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que intentamos es que los kinesiólogos en pediatría tengamos la experiencia suficiente como para que sea una tarea que esté a cargo nuestra, ¿sí? Independientemente de que quizás no sea nuestra tarea, es importante que nosotros lo conozcamos porque de esa manera vamos a poder influir en cómo es la ventilación en cada una de las unidades que nosotros tenemos. Dentro del monitoreo tenemos un monitoreo dinámico, que ahora lo vamos a ver, estático y las derivadas. El monitoreo dinámico es el bedside, digamos, el que nosotros tenemos cuando pasamos por adelante del respirador y vemos la pantalla, con lo cual es importante que sepamos leerlo y ver qué es lo que nosotros vamos a encontrar un poquitito en esta mirada hacia la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar un poquitito de monitoreo. En principio, ¿para qué nos sirve el monitoreo? ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es evaluar el comportamiento del pulmón en la enfermedad, digamos, este modo ventilatorio que yo seleccioné, este cerebro que soy yo, de mi respirador, que yo le estoy pidiendo que entregue el flujo de una manera determinada para ventilar por volumen o por presión, ¿sí? Nos va a traducir una curva que la tenemos que saber leer para poder, en principio, saber si estamos haciendo una ventilación segura, ¿sí? Y para poder realizar modificaciones en este periodo de ventilación que le estamos dando al paciente. Esto nos va a permitir conocer, en principio, las características resistivas y elásticas del sistema respiratorio, ¿sí? Y a partir de ahí podemos evaluar la efectividad de una medicación, podemos evaluar la efectividad de una intervención que nosotros estemos haciendo, y básicamente nos va a guiar el proceso de la ventilación desde el momento agudo hasta el momento en que nosotros podamos realizar una prueba de ventilación espontánea y extubar a nuestro paciente. Entonces, lo que es muy importante saber es que durante la inspiración, el flujo necesario para generar un volumen o para generar una presión debe vencer en principio las resistencias del circuito, del tubo endotraqueal y de la vía aérea, ¿sí? También debe vencer las fuerzas desarrolladas por la pared torácica y el abdomen. Y por el otro lado debe vencer las fuerzas desarrolladas por los pulmones, ya sean las fuerzas viscoelásticas o del parénquima pulmonar o las fuerzas gravitacionales en las zonas dependientes del pulmón. Y siempre recordar que la expiración es pasiva, pero la velocidad con la que sale el flujo expiratorio depende de la capacidad de recuperación elástica de los tejidos y de la resistencia, ¿sí?, a la salida de aire. Entonces, todas estas tareas que debe cumplir el flujo durante la inspiración y la expiración van a determinar el monitoreo ventilatorio, ¿sí? El monitoreo ventilatorio lo debemos realizar en volumen control con flujo cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo les dije inicialmente que el respirador inicia la entrega de flujo en forma muy rápida, ¿sí?, hasta que llega al flujo target o al flujo que seleccionamos para el volumen que nosotros le queremos dar, y después lo mantiene constante. Que el flujo sea constante durante todo el ciclo activo, digamos, todo el tiempo activo de la inspiración, hace que la presión en el sistema aumente hasta la presión inspiratoria máxima, ¿sí? Esta parte de la curva de presión nos habla de las resistencias que son dependientes del flujo, que son las primeras, y luego de las resistencias dependientes de la vía aérea y de las características de compliance del pulmón, ¿sí? Ahora también es importante, dentro de esta presión inspiratoria a la cual está llegando el sistema cuando entrega flujo en forma constante, discriminar cuál es la presión de la vía aérea y cuál es la presión alveolar. Entonces, para discriminar la presión alveolar, lo que tenemos que integrar dentro del tiempo inspiratorio es una pausa, ¿sí?,
a flujo cero, que nos permita una redistribución del flujo en las unidades de mayor resistencia con las de menor resistencia, para tener una presión alveolar, ¿sí? Inspiratoria máxima, ¿sí? Y después tenemos otra presión, que es la presión de fin de expiración, que también representa la presión alveolar al fin de la expiración, cuando las presiones están equilibradas o el sistema está en reposo, ¿sí? Entonces, tenemos que la presión pico o el primer aumento de presión, ¿sí? Nos está hablando del componente resistivo del sistema respiratorio, y la segunda parte de la curva de presión inspiratoria nos está hablando del comportamiento elástico, ¿sí? Del sistema respiratorio, y específicamente de la presión alveolar al fin de la inspiración. Todas estas variables que les dije anteriormente, la presión, el flujo y el volumen, y la compliance y las resistencias, digamos, y las características elásticas y resistivas del sistema respiratorio, se integran, ¿sí? En una ecuación que se llama ecuación del movimiento del sistema respiratorio. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que la presión que debemos aplicar al sistema, o la presión que es negativa que genere el paciente, ¿sí? Va a ser dependiente de las características elásticas del sistema, de las características resistivas del sistema, y de la presión que genera el sistema respiratorio o la presión alveolar al fin de la expiración, ¿sí? Y si nosotros miramos la ecuación, lo que nos está diciendo es que si la compliance del pulmón disminuye, o sea, si el pulmón es más duro, ¿sí? Necesitamos mayor presión, tanto aplicada como la presión que va a generar el paciente. Si aumenta el volumen, también la presión va a aumentar, ¿sí? O sea que es directamente proporcional. Y lo mismo pasa con el flujo y con la resistencia, ¿sí? Si la resistencia y el flujo están aumentados, la presión también va a aumentar, lo mismo que la presión de fin de expiración total, ¿sí? Bueno, entonces, como les había dicho anteriormente, tenemos dos monitoreos básicos. El monitoreo dinámico, ¿sí? Que ustedes me dijeron que es un monitoreo que utilizan mucho, que es el monitoreo que nosotros vemos sin hacer ninguna maniobra en el respirador, que lo podemos ver cuando estamos viendo las curvas directamente, y la mecánica estática. Dentro de la mecánica dinámica, el gol estándar, digamos, es la expiración, ¿sí? La expiración siempre tiene un monitoreo dinámico, o es lo que nosotros podemos ver muy rápidamente en el respirador. Y por el otro lado, dentro de la inspiración, nosotros sabemos que la presión tiene las características que yo les dije anteriormente. Inicialmente, aumenta muy rápidamente hasta que se cumple, hasta que llega al target de flujo seleccionado, y después la mantiene. Cuando mantiene el flujo, esta presión, ¿sí? Tiene que aumentar en forma lineal, ¿sí? O en forma convexa, ¿sí? Esta última forma de la curva de presión inspiratoria puede sufrir ciertas modificaciones y se va haciendo cada vez más cóncava a medida que el pulmón va disminuyendo la compliance o se sobredistiende. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente podemos, en la curva de presión inspiratoria, ver cómo es el ascenso, ¿sí? Siempre recordemos que tiene que ser convexo o lineal, y que cuanto más cóncava es la última parte de la curva de presión inspiratoria, tenemos que entender que hay algún mecanismo de sobredistensión o sobrepresión, que lo vamos a tener que discriminar a través de el estudio de la mecánica estática, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la mecánica estática tenemos en principio la determinación de la presión plató, que dijimos que es sumamente importante porque nos está hablando de la presión alveolar al final de la inspiración, ¿sí? En forma dinámica o con la pausa que nosotros seleccionamos durante el tiempo inspiratorio, vamos a tener un valor, ¿sí?
pero para poder discriminar exactamente cuál es la presión alveolar al final de la inspiración y permitir la redistribución del flujo en las diferentes unidades alveolares, vamos a tener que hacer una pausa un poquitito más larga, ¿sí? A través de la maniobra de pausa inspiratoria, ¿sí? La presión alveolar va a ser la presión que nosotros encontremos al final de la inspiración, ¿sí? Con esta presión, ¿sí? Lo que nosotros vamos a poder calcular es la compliance del sistema respiratorio. La compliance representa los cambios de volumen por unidades de presión, ¿sí? Y la inversa de la compliance es la elastancia. Uno puede hablar de compliance, que es la capacidad que tiene el sistema de distenderse, y la elastancia es la capacidad que tiene el sistema de volver a su posición de reposo. Entonces, como dijimos anteriormente, nosotros lo que buscamos es conocer a través de la compliance qué pasa a nivel del parénquima pulmonar. Para esto tenemos que utilizar dos presiones, ¿sí? La presión plató y la presión de fin de expiración total, ¿sí? Entonces, volumen corriente sobre la diferencia entre la presión plató y la presión PIP nos va a dar la compliance del pulmón o el volumen que ingresa por cada centímetro de agua que nosotros apliquemos al sistema. En los niños la compliance es de 1 mililitro por centímetro de agua por kilo y disminuye por debajo de 0,5 mililitros por centímetro de agua por kilo en una situación de distrés respiratorio. ¿Perdón? En cuanto a la mecánica dinámica de la resistencia, lo que nosotros tenemos que observar es la diferencia de presión. Si el aumento de presión con una presión plató constante nos está hablando, ¿sí?, de un aumento de la resistencia en la vía aérea. ¿De acuerdo? También recordemos que la resistencia es dependiente del flujo, por lo cual cuando nosotros hagamos, calculemos cuál es la resistencia que tiene nuestro paciente, tenemos que integrar en principio, de nuevo, para poder discriminar entre el componente resistivo y el componente elástico, la diferencia entre la presión pico y la plató y dividirla por el flujo, ¿sí? Porque las resistencias son dependientes del flujo. Las medimos en centímetros de agua por litros por segundo y la resistencia va disminuyendo con la maduración pulmonar. En un recién nacido es de 60 centímetros de agua por litros por segundo, en lactantes entre 8 y 20 centímetros de agua por litro por segundo, y un valor de resistencia normal en el adulto es de 4 centímetros de agua por litros por segundo. La otra forma que nosotros tenemos de observar las resistencias es a partir de la lectura de la curva de flujo aspiratorio, ¿sí? En forma dinámica podemos observar que cuando existen limitación al flujo aspiratorio, el flujo, ¿sí?, no llega a cero antes de iniciar la próxima inspiración, ¿sí? Eso se traduce en un aumento de la presión alveolar de fin de expiración que está sumada a la PIP que nosotros seleccionamos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una situación de limitación al flujo expiratorio, lo observamos en forma dinámica a partir de la observación de la curva de flujo y la imposibilidad que tiene de llegar a cero y equilibrar las presiones, y por el otro lado, vamos a ver que ese remanente de flujo va a generar una aparición que nosotros no la podemos ver si no hacemos una maniobra de pausa expiratoria o un monitoreo estático, ¿sí? Al igual que para poder medir la presión plató, la presión que queda dentro del pulmón al final de la expiración, cuando existe limitación al flujo aéreo, lo hacemos a través de una maniobra de pausa expiratoria, también con flujo cero, que debe durar también al menos 3 segundos, igual, para permitir la redistribución del flujo de las unidades de mayor resistencia a las de menor resistencia. Siempre recordemos que vamos a tener un valor total, ¿sí?, de PIP, que se lo tenemos que restar a la PIP que nosotros aplicamos,
y la diferencia entre los dos es la autopip, ¿sí? La autopip, digamos, esta pip total, es la que nosotros debemos considerar tanto para dentro de la ecuación del movimiento, como para el cálculo de la compliance pulmonar y, por supuesto, también de la resistencia. Por el otro lado, por último, tenemos las curvas de presión-volumen y la de flujo-volumen. En la curva de presión-volumen, lo que nosotros vamos a encontrar es un punto de inflexión inferior y una zona de colapso pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente, cuando el pulmón está en su situación de reposo y por debajo de la capacidad residual funcional, necesitamos mucha presión para ingresar volumen, ¿sí? Hay un punto a partir del cual el aumento de presión se acompaña de un aumento de volumen, ¿sí? Es el punto de inflexión inferior. Para luego tener un punto de inflexión superior en el cual el ingreso de volumen genera mucho aumento de presión con muy poco cambio en el volumen entregado. Una respiración, una ventilación ideal se encuentra entre el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior para que sea protectiva y adecuada para el paciente. Respecto a la curva de flujo-volumen, lo que observamos es la curva, digamos, cómo se comporta el flujo durante la expiración, ¿sí? Lo que en general vemos es la limitación al flujo expiratorio. Cuando tenemos limitación del flujo expiratorio, vamos a tener una concavidad y vamos a tener dificultad de flujo para llegar a cero. ¿De acuerdo? Esas son las observaciones que nosotros debemos tener en una curva de flujo-volumen. Entonces, a partir, como dijimos inicialmente, seleccionamos un modo y realizamos un monitoreo de acuerdo a la patología que nosotros estemos ventilando, ¿sí? Entonces, vamos a tener una estrategia que va a ser adecuada para pacientes obstructivos y una estrategia que va a ser adecuada para pacientes restrictivos, ¿sí? De nuevo, yo les voy a hacer una serie de preguntas, donde ustedes me van a tener que contar un poquitito cuáles son los parámetros ventilatorios y de monitoreo que les parecen más relevantes, al ventilar a un niño con una patología obstructiva. Pueden elegir varias variables, pero piénsenlas bien porque son solamente 4. Perfecto, ahí está. Bueno, muy bien, se condice un poco con todo lo que ya me contaron ustedes que hacen, un poquitito lo que yo les fui contando de los puntos más relevantes, ¿sí? Muy bien. Muy bien, perfecto. Muchas de estos puntos los vamos a tocar, ya los tocamos y los vamos a tocar un poquitito en la charla. Ya estamos completando la votación, ¿sí? Perfecto. Bueno, a ver, en un paciente obstructivo ganó la relación IE, ¿sí? Un poquitito, esto lo estuvimos hablando, ahora lo vamos a volver a nombrar, digamos, porque está muy relacionado con la característica, digamos, o con la estrategia ventilatoria que utilicemos en los pacientes obstructivos. Para muchos, el modo ventilatorio es importante, vamos a ver, porque el 70% de ustedes seleccionó presión control, y vamos a ver si presión control es el mejor modo ventilatorio para un paciente obstructivo y por qué. Bueno, y el resto, bueno, resistencia es un punto sumamente importante para tener en cuenta en estos pacientes y para poder hacer un monitoreo adecuado de cómo estamos ventilando a nuestro paciente. Bueno,
Vamos a seguir un poquitito con la charla. Los objetivos de la ventilación mecánica siempre son disminuir el trabajo respiratorio, ¿sí? Nosotros debemos colocar en reposo cardiorrespiratorio al paciente y disminuir el consumo de oxígeno. Esos son los dos puntos más importantes. Mejorar el intercambio gaseoso, y el tercer punto, que es el más importante, es evitar la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Con lo cual, tanto si nosotros ventilamos a un paciente con una patología obstructiva como con una patología restrictiva, debemos utilizar una estrategia de protección pulmonar, ¿sí? Uno siempre asocia estrategia de protección pulmonar con un paciente restrictivo, con un distrés respiratorio, ¿sí? Pero una ventilación descontrolada, independientemente de cuál sea la patología que uno esté ventilando, genera liberación de mediadores proinflamatorios que seguramente van a perpetuar el daño y quizás nos van a transformar una patología de obstructiva en restrictiva. Así que bueno, vamos a ver un poquitito cuál es la idea de los pacientes obstructivos. Los pacientes obstructivos, las dos entidades más comunes en pediatría son el asma y la bronquiolitis, con una diferencia entre las dos es que en el asma tenemos hiperreactividad bronquial y en la bronquiolitis no, tenemos una inflamación de la pequeña vía aérea, pero como resultado del edema y de la obstrucción de la vía aérea tenemos un incremento de la resistencia al flujo aéreo y al flujo expiratorio, ¿sí? Esta resistencia, este aumento de la resistencia está condicionada por un cierre prematuro de la vía aérea y una limitación a la salida del flujo expiratorio o la capacidad que tiene el sistema de vaciarse. ¿De acuerdo? Esto se denomina hiperinsuflación dinámica. La insuflación dinámica genera un aumento de la capacidad residual funcional por encima de la capacidad residual funcional de reposo, ¿sí? Con una alteración de la ventilación-perfusión, con una gran alteración de la ventilación y un aumento del espacio muerto fisiológico del paciente, áreas que están sobreventiladas, que no tienen la capacidad de realizar intercambio gaseoso, y este volumen atrapado dentro del pulmón genera o produce una disminución de la compliance pulmonar, ¿sí? La compliance pulmonar no solamente va a estar condicionada por una ocupación alveolar, ¿sí? La sobredistensión pulmonar también, ¿sí? Disminuye la compliance pulmonar y hace este sistema mucho más rígido y permite menor ingreso de volumen con altas presiones, ¿sí? ¿Esto qué es lo que condiciona? En principio, alteraciones en el intercambio gaseoso con hipoxemia e hipercapnia, y en segundo lugar, una alteración en la interacción cardiopulmonar del paciente. ¿Sí? El aumento de la presión intratorácica condiciona una disminución de la resistencia vascular sistémica, con disminución de la precarga del ventrículo derecho, o sea, la cantidad de sangre que está llegando al corazón, y por supuesto, de la precarga del ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo tampoco puede llenarse con la cantidad de sangre suficiente como para eyectarla al sistema, ¿sí? Esto puede provocar en situaciones obstructivas graves como un mal asmático, hipotensión arterial, o en un paciente obstructivo cuando se inicia la ventilación o se hace el proceso de intubación, también un colapso del sistema cardíaco, cardiopulmonar, con hipotensión y pulso paradójico que varía en inspiración y en expiración. Nosotros debemos evitar la hiperinsuflación, no evitarla, sino mejorar la hiperinsuflación dinámica. Digo evitar, ¿por qué? Porque la hiperinsuflación dinámica tiene una causa que es orgánica, por decirlo de alguna manera, que es la limitación al flujo expiratorio, pero nosotros podemos generar hiperinsuflación dinámica a partir de un inadecuado manejo del respirador en estas patologías que tienen limitación al flujo expiratorio, ¿sí? Entonces, la estrategia va a ser permitir el vaciado pulmonar, disminuir la hiperinsuflación dinámica y evitarla, ¿sí? No ser muy exigente con el sistema, ¿sí? Permitiendo la hipercapnia. Para lo cual, independientemente del modo ventilatorio que utilicemos, debemos usar un volumen de corriente de entre 6 y 8 mililitros por kilo. ¿Por qué le digo esto? Porque la práctica habitual es la ventilación por presión en estos pacientes.
Pero también sabemos que la variable condicional que nosotros tenemos cuando ventilamos por presión es el volumen, ¿sí? Si bien nosotros vamos a utilizar hipercapnia permisiva, lo que nosotros debemos evitar es la hipoventilación del paciente, ¿sí? Porque va a aumentar en forma muy descontrolada la CO2. Hipercapnia permisiva nosotros llamamos cuando tenemos un pH por encima de 7,25, ¿sí? Si nosotros tenemos pH por debajo de esos valores, tenemos que asegurarnos un volumen corriente de por lo menos entre 6 y 8 mililitros kilo, monitorizar muy de cerca la presión plató, que también va a aumentar a medida que la compliance disminuya por hiperinsuflación dinámica o por atrapamiento aéreo, con lo cual podemos bajar a volúmenes corrientes de alrededor de 6 mililitros kilo. No va a ser el volumen corriente que vamos a utilizar inicialmente, pero sí a partir de un estrecho monitoreo de la presión plató en pacientes obstructivos, podemos disminuirlos hasta este valor. Lo que nosotros no tenemos que hacer es colocar un modo ventilatorio donde haya mucha variabilidad del volumen que nosotros estamos entregando, ¿sí? Con tiempos inspiratorios muy cortos. Ustedes me dijeron que les parecía que la relación IE es uno de los puntos más importantes, y sí es así. Nosotros debemos permitir un vaciado pulmonar. Este vaciado pulmonar va a depender de las constantes del sistema respiratorio, ¿sí? Las constantes del sistema respiratorio es cuántas veces la inspiración entra dentro de la expiración. Y en estas patologías con limitación al flujo expiratorio, estas constantes aumentan, digamos, necesitamos más constantes para vaciar completamente el pulmón. El tiempo inspiratorio va a depender de la edad del paciente, entre 0,55 y 0,6 en recién nacido hasta los 6 meses, de 0,65 a 70 de 1 a 3 años, 0,7 a 0,75 hasta los 10, y entre 0,75 y 0,8 en adolescentes. La frecuencia respiratoria tiene que ser baja para que nos permita, ¿sí?, sostener esta relación inspiración-expiración entre 1,3 o más cercano a 1,4. La PIP inicial que vamos a utilizar es 0. ¿Cuándo agregamos PIP? Cuando se agrega a la patología obstructiva una patología restrictiva, o cuando nosotros estamos seguros que la hipoxemia que tiene el paciente no es secundaria a una alteración de la ventilación por hiperinsuflación, ¿sí? En principio nos tenemos que asegurar que el paciente se desembarace del volumen intrapulmonar, y si persiste la oxigenación, la alteración en la oxigenación, ahí podemos aplicar PIP. Y por supuesto, cuando estamos en ventilación espontánea, para contrarrestar la PIP intrínseca y mejorar la sensibilidad del trigger. La FIO2 inicial es de 0,6 y disminuirla con un target de saturación de entre 90 y 92%, con una SAFI de entre 190 y 230. Y un flujo inspiratorio que en los niños es entre 1 y 2 litros por kilo por minuto. ¿Cuál va a ser el monitoreo que nosotros vamos a hacer? En principio, el monitoreo de la presión inspiratoria y los cambios en la presión inspiratoria a partir de una presión plató constante, lo cual nos está hablando de que lo que está aumentando es la resistencia. Si nosotros tenemos, acompañado del aumento de la presión inspiratoria, un aumento de la presión plató, lo que vamos a entender es que nuestro paciente está está disminuyendo la compliance, y una de las causas puede ser el atrapamiento aéreo. ¿Sí? Debemos asegurarnos que la curva de flujo expiratorio llegue a 0, como en el gráfico superior, ¿sí? Por lo tanto, la relación IE, que es un punto que ustedes dijeron que era sumamente importante, es muy importante y debe permitir el completo vaciado pulmonar. Siempre recuerden que este remanente de flujo expiratorio que queda en el pulmón cuando se inicia la próxima inspiración, lo que va a hacer es aumentar el volumen intrapulmonar, y esto es lo que genera daño, ¿sí?, tanto por volumen como por presión, como el riesgo biológico. Por el otro lado, es importante realizar la maniobra de pausa expiratoria, es importante realizar un cálculo de resistencia, sobre todo para ver desde dónde partimos y hacia dónde nos dirigimos, y es importante monitorizar la respuesta al tratamiento a partir del análisis de la curva de flujo-volumen. Perfecto.
Así como tenemos una estrategia ventilatoria en pacientes obstructivos, también tenemos una estrategia ventilatoria en pacientes restrictivos, ¿sí? Les voy a volver a hacer un poquitito la pregunta que les hice para el paciente obstructivo, y vamos a ver qué deciden ustedes respecto de cuáles son los modos y cuáles son las variables más importantes. Muy bien, el modo ventilatorio es importante, ¿sí? Recuerden que, digamos, si bien la práctica habitual de la ventilación por presión, digamos, la ventilación por presión es una práctica habitual que se da en el 70-75% de las unidades de cuidados intensivos. Cuando uno ventila a un paciente, el modo ventilatorio, más allá de la práctica habitual, es el modo ventilatorio que el paciente necesita en el momento en que lo necesita, ¿sí? Y en los pacientes obstructivos, independientemente de que quizás uno quiera limitar la presión inspiratoria, sí debe tener en cuenta que la hipoventilación no debe ser expensa de un volumen corriente inconstante, ¿sí? Uno debe asegurarse un volumen corriente, ¿sí? Pensar que la presión inspiratoria siempre va a responder a las características resistivas de la vía aérea, ¿sí? Que son a la parte menos... la parte donde menos daño se puede generar, ¿sí? Y lo que debemos evitar es grandes presiones alveolares, tanto al final, digamos, al final de la inspiración como al final de la expiración. En las patologías restrictivas también el modo ventilatorio es importante, ¿sí? Me parece muy bien. Acá estamos como más familiarizados en que tenemos que limitar el volumen corriente o que tenemos que tener un control muy estrecho del volumen corriente, pero no piensen que siempre es en las patologías restrictivas, y es muy importante que en las patologías obstructivas también observemos cuál es el volumen corriente de este paciente. Por supuesto, la compliance, que es lo que nos va a estar hablando de la cantidad de volumen que ingresa por presión y cuán complaciente es este sistema. Muy bien. Bueno, es el último tema. Vamos a empezar un poquitito recordando la fisiopatología y los factores desencadenantes de las patologías restrictivas del distrés respiratorio. Sí, tenemos una anoxia, que puede ser pulmonar a partir de una infección pulmonar, o puede ser extrapulmonar en una situación de sepsis o de shock de las características que sea, que va a tomar el pulmón como órgano blanco y genera una lesión inflamatoria, ¿sí? Con liberación de mediados inflamatorios que van a generar en principio un aumento de la permeabilidad capilar y un edema rico en proteínas que va a producir consolidación pulmonar, ¿sí? Ahora, esta consolidación pulmonar no es homogénea, ¿sí? Es heterogénea. Va a haber zonas donde hay mayor consolidación pulmonar y zonas donde va a haber mayor aireación pulmonar. Sí es importante saber que va a aumentar el peso del pulmón por la extravasación de líquido, ¿sí? Esto genera compresión y atelexasis en las zonas dependientes, vasoconstricción capilar pulmonar, que puede ser secundaria a la hipoventilación, a las zonas hipoventiladas, un estado capilar protrombótico también que va a alterar la perfusión, con lo cual va a haber una gran alteración de la ventilación-perfusión. Como les dije anteriormente, va a haber zonas de gran ventilación, zonas de mucho colapso y zonas de atelectasia que van a ser las zonas dependientes, ¿sí? Esto lo que genera es una reducción importante del volumen pulmonar efectivo o disponible para el intercambio gaseoso, y un shunt realmente importante que va a generar hipoxemia severa que va a condicionar la función de muchos de los órganos, ¿no? Vitales para vivir, digamos, para el organismo. En cuanto a los criterios de diagnóstico, inicialmente los categorizaron por PAFI, ¿sí? En injuria pulmonar aguda y distrés respiratorio, hasta que en el 2012 se reúnen
un grupo experto y nos dan la definición de Berlín, en donde vamos a tener una temporalidad de inicio, incluyen a la radiografía o la aparición de infiltrados u opacidades bilaterales que no son ni derrame ni colapso lobar, o sea, o atelectasia o nódulos pulmonares, el origen del edema, que no es cardiogénico, y va a separar, digamos, va a poder discriminar en 3 niveles de gravedad, que son leve, moderado y severo, siempre utilizando la PAFI como un índice de oxigenación adecuado y una PIP mayor o menor a 5 centímetros de agua. El problema es que la definición de Berlín no incluye a la población pediátrica, ¿sí? Así que en el 2015 un grupo de expertos pediatras se reúne también en un consenso de expertos y nos regalan la definición o establecen la definición para pediatría, que también tiene una edad, una temporalidad, un origen del edema, imágenes en la radiografía de tórax, pero en principio discrimina entre aquellos pacientes que están en ventilación no invasiva respecto de los que están en ventilación invasiva, y en vez de utilizar la PAFI, utilizan el índice de oxigenación y el índice oxigenación SAFI para discriminar entre distrés moderado, mediano, medio o leve, moderado y severo. Y también lo que hace es considerar poblaciones especiales como son las cardiopatías congénitas cianóticas, las enfermedades pulmonares crónicas y la disfunción del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante cuando uno ventila a un paciente con una enfermedad restrictiva? Es evitar la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. O sea, el mecanismo de volutramo, o sea, digamos, como les dije anteriormente, uno ventila un pulmón muy pequeño y el exceso de volumen, ventilando estas unidades, que son las únicas disponibles para ventilarse, va a generar sobredistensión y mayor liberación de mediadores químicos, ¿sí? Con la aparición del biotrauma. Este aumento de presión determina el barotrauma, y eso está en relación a la disminución de la presión transpulmonar o el colapso pulmonar que nosotros tengamos dentro del pulmón, ¿sí? Por el otro lado, el estrés que generan estas zonas de sobredistensión y estas zonas de colapso, y todo esto junto va a generar la liberación de mediadores químicos que son los que realmente ponen en riesgo el pulmón. Con lo cual, la estrategia de ventilación está orientada a una ventilación que evite la sobredistensión de las áreas disponibles para la ventilación, una presión transpulmonar que evite el colapso, que se acerque a cero, ¿sí? O que sea positiva, con lo cual vamos a evitar estas fuerzas de cizallamiento cada vez que se produce una inspiración. Para esto, vamos a tener que seleccionar digamos, ventilar dentro de la zona segura de ventilación, que es dentro del punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. El punto de inflexión inferior va a ser con la selección de la PIP óptima. Vamos a seleccionar la PIP óptima a partir de 3 formas inicialmente. Una es la tabla de PIP saturación, que es la que nosotros hacemos inicialmente cuando uno coloca un paciente en respirador. Seleccionamos una PIP, nos observamos la saturación y observamos la FiO2 que necesita para nuestro target de saturación. Por el otro lado, tenemos la titulación PIP Compliance, ¿sí? que esta es una forma que la vamos a utilizar en aquellos pacientes en donde seguimos teniendo problemas de oxigenación a pesar de tener una cantidad suficiente de PIP. Y por el otro lado, si pudiéramos realizar monitoreo avanzado, la medición de la presión esofágica con el objetivo de tener una presión transpulmonar expiratoria por encima de 0 para seleccionar el PIP, y por supuesto una presión transpulmonar inspiratoria adecuada como para evitar la sobredistensión alveolar al final de la inspiración. Entonces nuestro punto de inflexión inferior va a estar determinado por la PIP óptima y nuestro punto de inflexión superior va a estar determinado por la adecuación del volumen pulmonar para tener una presión plato adecuada
que va a ser por debajo de los 28 centímetros de agua en una situación normal. Más allá de esto, más allá digamos, esto se va a traducir en que vamos a requerir volúmenes bajos, ¿sí? De alrededor de entre 6 y 8 mililitros por kilo, ¿sí? O menos si lo necesita. Independientemente del volumen que nosotros le estemos dando, tenemos que observar muy de cerca cuál es el driving pressure, digamos, cuál es la presión de trabajo que nosotros necesitamos para ingresar este volumen corriente que va a ser seguro, ¿sí? Ya Amato hace unos años nos mostró que la mortalidad no está relacionada solamente al bajo volumen y la alta PIB, sino que a la relación que nosotros tenemos entre la presión plató y la PIB. Los pacientes que tenían menor relación para llegar a una mejor saturación tenían más sobrevida que aquellos que se mantenía esta relación a pesar de aumentar la presión de fin de expiración y sostener un volumen bajo. Ya estamos terminando. Entonces, ¿qué nos dejó el consenso? No nos dejó muchas cosas, claras, digamos, en principio, respecto al modo ventilatorio no se pusieron de acuerdo, si es volumen control, presión control, sí sabemos que lo que nosotros debemos asegurarnos es un volumen corriente, ¿sí? Uno, en general, ventila a estos pacientes con volumen control porque permiten una entrega de flujo más adecuado, en flujo constante, nos permiten un adecuado monitoreo de la vía aérea y nos evitan la variabilidad en el volumen con los cambios de compliance, ¿sí? El volumen corriente que uno debe utilizar en pacientes con compliance preservada es entre 5 y 8 mililitros kilos y en pacientes con muy pobre compliance entre 3 y 6 mililitros kilos. La presión inspiratoria en ausencia de medición transpulmonar, o sea, en ausencia de medición esofágica es una plató menor de 28 y podemos tener una plató de entre 29 y 32 en pacientes con baja compliance torácica. Ejemplo, en pacientes obesos, en pacientes con distensión abdominal severa, cirugías abdominales, pacientes con retención de líquido en el tórax, ¿sí? Donde la compliance, digamos que mucha de la presión inspiratoria que nosotros estamos dando, de la presión plató que se genera, la va a absorber la pared torácica y no los alvéolos. Por el otro lado, tenemos que, de acuerdo a la presión de fin de expiración, es entre 10 y 15 centímetros de agua para siempre observando la oxigenación y la respuesta hemodinámica, y en pacientes con presión mayor de 15 centímetros de agua, un estricto control de la presión plató, porque ahí es donde tenemos que empezar a bajar mucho más el volumen y, por supuesto, utilizar hipercapnia permisiva. En cuanto a las maniobras de reclutamiento, si bien no hay consenso, la que recomienda es la incremental con titulación de PIB decremental, no recomiendan la insuflación sostenida, esta maniobra de 40 por 40 o 30 por 30. Respecto a los niveles de oxigenación, en distrés moderado, con una PIB menor de 10, una saturación entre 92 y 97, y en distrés severos, con PIB mayor de 10, un target de saturación de entre 88 y 92, y siempre tener en cuenta que en los pacientes con saturación por debajo del 92%, tenemos que hacer un estricto monitoreo de la saturación venosa oxígeno, de la diferencia arteriovenosa de oxígeno y del ácido láctico. O sea, en pacientes con una baja saturación tenemos que ver muy bien cómo están perfundiendo los órganos vitales y cómo están oxigenando y si tenemos una mayor extracción de oxígeno de estos tejidos o si están sufriendo hipoxemia. Y, por supuesto, permitir la hipercapnia hasta valores de entre 7,25 y 7,30 para evitar la sobredistensión pulmonar y el uso de volúmenes corrientes altos. Entonces, en cuanto a la estrategia ventilatoria, volúmenes bajos, PIB alta, un driving pressure de entre 15 y 17, hipercapnia permisiva, oxigenación baja, ¿sí? De acuerdo al nivel de estrés respiratorio, la utilización del índice de oxigenación e índice de oxigenación SAFI para estratificarlo, y dentro del monitoreo básico, lo más importante, si no tenemos otras herramientas, es la determinación de la presión plató,
Recuerden que para medir compliance o para calcular compliance necesitamos la plató y la PIP total, así que la autopip también es importante que la categoricemos en este paciente y tener en cuenta que tenemos que tratar de optimizar la ventilación para tener compliance por encima de los 0,5 mililitros por centímetro de agua por kilo. Muchas gracias. Bueno. No nos quedó tiempo, eran muchos los temas a tratar, así que supongo que los chicos habrán estado respondiendo las preguntas, el panel ha estado respondiendo las preguntas mientras yo hablaba furiosamente y a mil de todos estos temas. Excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, André. Hay preguntas que las dejamos para que las respondas vos, que son muy interesantes para comentar. Una de las preguntas es, ¿cómo sacan el BT ideal en pediatría? Una pregunta que es histórica. Es histórica, tal cual. Bueno, en realidad no tenemos una fórmula como en adultos, ¿sí? En general, uno lo saca son mililitros kilos y uno puede usar el percentilo 50, ¿sí? Que es por edad para seleccionar el peso del paciente. Hay algunas situaciones especiales, como los pacientes, digamos, el desarrollo del pulmón siempre se acompaña, digamos, está acompañado por el desarrollo corporal, ¿sí? Por ejemplo, los niños con parálisis cerebral, que el desarrollo corporal es muy pequeño, tienen una tabla de percentil que es específica para niños con parálisis cerebral, ¿sí? Y si tenemos un paciente obeso o un paciente con retención hídrica, lo que nos vamos a fijar es el percentilo 50 para la edad, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Bueno, gracias. Acá hay otra pregunta de Yanela Serra. ¿Cómo llevan a cabo la titulación de PIP con PIP Compliance? Lo que se hace para la medición de la PIP Compliance es, en principio, la PIP siempre se titula por PIP saturación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un problema para oxigenación, para oxigenar y llegamos, suponte, a una PIP de 12, ¿sí? O 15, lo que hacemos es medir la compliance con ese nivel de PIP, ¿sí? Y después aumentar la PIP 2 o 3 puntos por encima de la basal, tomar la compliance e ir disminuyéndola. En realidad, la titulación de PIP Compliance en general se acompaña de una maniobra de reclutamiento escalonada ascendente, ¿de acuerdo? Entonces uno hace con un delta de 5 centímetros de agua o 10, suponte 15 de presión pico, 5 de presión de PIP, aumenta a 10, siempre con el mismo delta, hasta llegar a una presión inspiratoria máxima de alrededor de 35, y de ahí partimos a hacer la selección o la titulación PIP Compliant con una PIP entre 3 y 4 centímetros de agua por encima de la PIP que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces buenísimo. hacemos... sí. No, buenísimo, buenísimo. Aclarando que estamos hablando de presión control y que la variable dependiente va a ser el volumen resultante de ese delta. Buenísimo. Exactamente. Después, mismo Yanela Serra también, ¿qué valor de driving pressure toman? Y en realidad alrededor de entre 15 y 17. En pediatría, el concepto de driving pressure es un concepto que no está demasiado arraigado, ¿sí? Nosotros encontramos colegas o médicos que ventilan con driving pressure de 20, 25 centímetros de agua. En realidad, uno debería, en distrés respiratorio, tomar como un valor de driving pressure por debajo de 17, ¿sí? Exacto. No hay ningún trabajo en pediatría que haya demostrado mejoría de la mortalidad, digamos, un punto de corte tan grande como mortalidad, ¿sí? Pero uno debería limitarse a los mismos valores que usan en adultos, que es entre 15 y 17, y si puede medir presión esofágica, medir la diferencia del driving pressure
transpulmonar sería Muy óptimo. bien. Genial, buenísimo. 2 preguntas más y cerramos, si querés. Dice Vanessa Pereira, no me queda claro lo de compliance estática y dinámica. Perfecto. La compliance dinámica es la que nosotros medimos con una pausa menor a los 2 o 3 segundos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una pausa de más de 2 o 3 segundos, nos aseguramos la distribución del flujo de las unidades de mayor resistencia a las de menor resistencia, y eso estabiliza o equipara, digamos, la presión alveolar, o sea, que sea igual en todos los alvéolos, ¿de acuerdo? La presión plató dinámica nos está hablando un poquitito de lo que pasa en todo el sistema respiratorio, ya sea la presión alveolar como la presión en la vía aérea, ¿sí? Y si nosotros queremos discriminarla adecuadamente, debemos realizar esta pausa, que sea un poco más larga, para que nos esté diferenciando exactamente lo que pasa a nivel alveolar. Sí, creo que a lo que apuntan es qué diferencia hay, qué medimos con compliance dinámica y qué medimos con compliance estática, o sea, la incorporación de la vía aérea en una de las fórmulas y en la otra el comportamiento del parénquima pulmonar. Exactamente. En la dinámica no discriminamos completamente la vía aérea, y en la estática discriminamos entre lo que es parénquima pulmonar y vía aérea. Buenísimo. Y después hay una consulta. ¿Esta hiperinsuflación dinámica no es normal en el niño debido al reflejo de Heimbroyer o Breuer? O Breuer. No, en realidad, cuando la hiperinsuflación, digamos, los niños en su mecánica pulmonar tienen una capacidad residual funcional por encima de su volumen de reposo, ¿sí? Esto es porque cuanto más pequeño es el niño, menor es la compliance alveolar, digamos, pulmonar, porque tiene menos cantidad de unidades alveolares, y mayor es la compliance torácica porque es un tórax más stiff, digamos, es como más complaciente. Estas dos fuerzas lo que van a hacer es que su volumen de reposo esté por debajo de la capacidad residual funcional. Entonces, el niño tiene mecanismos de compensación que tiene que ver con la disposición de las costillas, de los diafragmas, del cierre glótico, un montón de las cuerdas vocales, que van a hacer que su volumen de cierre, ¿sí? o su capacidad residual funcional esté por encima de lo que sería su volumen de cierre. Ahora, esto no es hiperinsuflación dinámica. ¿Sí? La hiperinsuflación dinámica es cuando el niño no puede desembarazarse de todo el flujo expiratorio, ¿sí? Bien, lo que genera es una sobrecarga de volumen con un aumento riesgoso de la presión intrapulmonar. Buenísimo. Y la última, y cerramos. ¿Qué valor de soporte, de presión soporte sería el mínimo que debería colocar? Gracias. Bueno, eso depende de lo que estemos haciendo. Si yo estoy usando un IMB sincronizado, yo debo aplicar una presión de soporte que sea entre el 80 y el 90% de la presión inspiratoria. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener mucha variabilidad en los volúmenes entre las mandatorias y las espontáneas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una presión pico de 15, tengo que poner una presión soporte alta de 12, ¿sí? Pero si yo estoy realizando una prueba de ventilación espontánea y lo que yo quiero es poner a nuestro sistema a desafiarlo para ver cómo este paciente se va a comportar cuando ventile a presión negativa sin soporte, digamos, sin ningún tipo de ayuda, tenemos que usar una presión de soporte mínima que se va a hacer alrededor de 5 centímetros de agua sobre PIB. Perfecto. Ahí estaríamos con todas las respuestas. Brillante. Bueno, gracias a todos, gracias Andrea, gracias Néstor y obviamente a toda la gente de Tecnoimagen. Nos vemos el lunes que viene con la disertación de la licenciada María Alcira Molina y vamos a hacer una especie de autoevaluación al final y un breve cierre
para terminar con el curso de kinesiología pediátrica clínica. Bueno, nos vemos el lunes y muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos.